Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 2 del curso sobre los cuentos de Borges. Y hoy nos vamos a ocupar de Historia Universal de la Infamia, que es el primer libro de cuentos de Borges publicado en 1935. Y vamos a hacer una pequeña introducción a este libro, ya que, digamos que a partir de este libro podemos pensar que empieza el Borges de los cuentos, el Borges que en todo caso nos compete en este curso, y empieza un Borges que a partir de este libro y de los siguientes se va a convertir en ese genial cuentista que todos conocemos. Por supuesto ya venía publicando poesía, ya venía publicando ensayos, pero va a ser con este libro, Historia Universal de la Infamia, y lo que viene después cuando se empieza a revelar como un extraordinario cuentista. Entonces, yo voy a trabajar con esta edición, ¿sí? Historia Universal de la Infamia, que es una edición de los años 50, teniendo en cuenta que la edición original, si ustedes la tienen, la consiguen genial, pero le faltan cosas que en todo caso él en la edición de los años 50, él va a completar con un segundo prólogo, con algún que otro texto que va a ubicar, sobre todo en la tercera parte del libro, que se llama Etcétera, va a poner más textos, o sea que en todo caso, según la versión que tengan, van a ver si tienen más o menos material. El libro consta de 3 partes, ¿sí? Como decía antes, la primera es la Historia Universal de la Infamia, propiamente dicha, la segunda es el cuento Hombre de la Esquina Rosada, y la tercera parte está llamada Etcéteras, y son 8 textos breves que son reescrituras de textos anteriores. Pero vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo, ¿sí? Habíamos dicho que Borges viaja con su familia, pasa una gran temporada en Europa, ¿sí? Entre el año 14 y 1921, pasan la Primera Guerra Mundial en Europa. Cuando vuelven a Buenos Aires, Borges ya había publicado en algunas revistas españolas algunos textos, algunos poemas sobre todo, había formado parte del movimiento ultraísta, movimiento poético sobre todo, movimiento de vanguardia. Pensemos que en esa época en Europa ya estaban en pleno auge las vanguardias. Cuando vuelve a Buenos Aires, lo que vemos es que se empieza a integrar a esto que es el movimiento literario, ¿no? De alguna manera empieza a hacer amistades, empieza a publicar algunas cosas sueltas, hace una revista, o sea, empieza a trabajar en revistas, porque en ese entonces había un gran auge de las revistas literarias, y lo que vemos es que empieza a publicar sus primeros libros de poesía, ¿sí? El primero, muchos de ellos se los va a, digamos, a bancar el padre, ¿sí? Que es el que le va a pagar estas autoediciones de sus primeros libros, ¿sí? Fervor de Buenos Aires, Cuaderno San Martín, son los primeros libros de él de poesía que también va a publicar libros de ensayos, ¿sí? Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos. Entonces va a compaginar durante una serie de años libros de poemas con libros de ensayos, en los cuales se va a revelar un Borges con una, digamos, cierta cercanía a Irigoyen, un interés muy grande por lo argentino, incluso por momentos casi nacionalista, un interés muy grande por la poesía gauchesca, y por supuesto con esta beta que de poco va a ir revelando Borges, que es una gran influencia de la literatura extranjera, sobre todo anglosajona, por supuesto, y esta cosa de empezar a ver cómo él va a ir haciendo una mezcla, una hibridación entre lo que pasa aquí, la literatura argentina, la gauchesca y todo lo que tiene que ver con lo que se producía acá, y lo europeo. Entonces vamos a ver que eso va a ser una de las cosas que va a preocupar durante mucho tiempo a Borges, ya que va a escribir mucho sobre eso. El otro elemento que le va a interesar mucho, por supuesto, es el cine. Yo hablé de esto en otra ocasión, pero él es un gran cinéfilo. Últimos años del cine mudo, sí, en los años 20, principios de los años 30, le va a interesar el cine. Y ahora vamos a ver por qué menciono esto, porque efectivamente el cine tiene una importancia, sobre todo en este primer volumen de cuentos. En el año 31, Victoria Ocampo funda la revista Sur y Borges empieza a escribir reseñas, críticas de cine y demás cosas, pero por general estaba como destinado al final de la revista. ¿Sí? Los primeros textos de la revista, los más importantes, los escribían otros. Borges le publicaban cosas ahí casi al final, pero bueno, era un asiduo colaborador y estaba dentro del entorno, donde por supuesto también iba a empezar a estar Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, entre otros tantos personajes. Lo otro que también vale la pena destacar es que el diario Crítica, el diario fundado por Botana, por Talio Botana, donde va a escribir, entre otros, Roberto Arlt, sus famosas Aguafuertes porteñas, Botana crea lo que se conoce como el suplemento multicolor, la revista multicolor, que sale los días sábados. Esto empieza a salir en el año 33, creo que es en agosto del año 33, sale la revista multicolor. Este suplemento lo dirige Borges y Ulises Petit de Murat, es decir, Botana
lo que hace es entregarle este suplemento sabático a ellos dos. Lo interesante es que Crónica era un diario muy popular, un diario sensacionalista, amarillo, era un diario donde se publicaban crímenes, todo tipo de truculencias, y sin embargo en ese diario hay un espacio para lo que podríamos pensar como escritores de vanguardia, es decir, había un choque ahí que en todo caso uno puede pensar como bastante interesante en lo que tiene que ver con permitirle a un escritor como Borges escribir en un diario que tenía una llegada a un público 100% popular, es decir, no era un diario leído por intelectuales, gente formada, elites, mucho menos, era un diario muy popular donde Borges va a empezar a publicar algunos de sus relatos. Y ahí es cuando vemos que efectivamente este costado que yo mencioné antes de un Borges más populista, más volcado hacia Irigoyen, incluso llegó a escribir a favor de la Revolución Rusa, es decir, un Borges más, digamos, interesado por ciertas cuestiones que sean a lo popular, también va a escribir, por ejemplo, sobre las reacciones del público en el cine. ¿Sí? Hay un texto de él muy interesante que se llama Nuestras imposibilidades, donde él reflexiona sobre, podríamos decir, el argentino promedio y, entre otras cosas, cómo reacciona este argentino dentro de una sala de cine respecto a las cosas que pasan en las películas, ¿no? Y ahí, de alguna forma, él va a ir construyendo lo que tiene que ver con una mirada sobre el ser nacional, sobre lo argentino, ¿no? Sobre ciertas maneras de ser, cierta idiosincrasia porteña, sobre todo. Es decir, a Borges le interesan mucho estas cuestiones y me parece que lo que empieza a producir él y empieza a aparecer en Historia Universal de la Infamia tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué va a empezar a publicar estos cuentos, estos pequeños relatos, que son 7 los que va a recoger en Historia Universal de la Infamia, en la primera parte del libro, digamos, que son textos que están basados en reescrituras, sobre todo de temas muy populares, temas que en el siglo XIX hubieran dado lugar a novelas de género, novelas de marinos, de aventureros, de traidores, de valientes, de piratas, de corsarios, toda una serie de temáticas que estaba muy vinculada a la literatura popular, al folletín sobre todo. Entonces, lo que vemos es que Borges empieza a hacer una operación, nunca mejor dicho, de transmutar ese material de alguna forma tan bastardo, si se quiere, o tan poco interesante en un principio, o propio de en todo caso una literatura folletinesca, en objetos propios de la vanguardia. Es decir, algo que lo vamos a ver también, por ejemplo, en las bellas artes, en la pintura. Pensemos que en esa época también las bellas artes en Argentina estaban empezando a traer el cubismo, un artista como Petoruti, o la misma hermana de Borges, ¿no? Que empiezan a traer las vanguardias, después de haber estado un tiempo en Europa, a Argentina. Y en literatura lo que empezamos a ver es cómo cierta literatura europea de vanguardia empieza a influir, ¿no? A Borges, a Oliverio Girondo, o por ejemplo Ulises Petit de Mura, es decir, cómo hay escritores que empiecen a incorporar la vanguardia en la literatura y, por supuesto, y esto es lo interesante, en un diario como crítica, es decir, que no tiene nada que ver con esa posición, sino que busca otro tipo de cosas, pero este es el experimento, me parece que se resulta sumamente atractivo para ver cómo Borges va empezando a trabajar materiales populares, materiales que están ahí dispersos, de consumo popular, y los transmuta, como si fuera un alquimista, en algo completamente distinto, que son estos textos extraordinarios de Historia Universal de la Infamia. Y hay algo que me parece que va a ser muy común en los cuentos posteriores de Borges, que es trabajar con unas fuentes sobre las cuales tendría acceso cualquiera en principio, porque son textos muchas veces publicados en enciclopedias o en todo caso en libros de acceso a los cuales puede acceder cualquiera, pero lo que Borges va a hacer es la transmutación. ¿Pero dónde viene y por qué voy a esto y me interesa? Porque Borges va a empezar a manipular esos elementos. Y aquí viene lo borgiano. ¿Qué quiere decir manipular? Que a veces nos va a crear citas falsas, autores falsos, libros falsos, va a mezclar esos textos en los cuales se basa de tal forma que va a dar lugar a algo completamente nuevo y original. Es decir, no va a ser un fiel transcriptor de esos textos o reescribidor de esos textos originales, sino que va a ser la operación borgiana de manipularlos a su antojo. Y esto es, por eso decía antes, la operación que va a hacer Borges con toda la historia de la literatura. Tomar la literatura que se ha escrito en cualquier parte del mundo, traerla a Buenos Aires, apropiarse de ella y dar como resultado, sacar de la galera, digamos, un texto completamente diferente a eso del cual se basa, sin respetar nada. Es decir, ni los autores, ni los textos, mezclando autores reales con textos imaginarios, textos reales con autores imaginarios, textos imaginarios con autores imaginarios. Y esto es una de las cosas que, insisto, es
propia de Borges, es lo borgiano propiamente dicho, y que va a dar lugar a este universo que vamos a ver que con el tiempo va a dar textos increíbles y extraordinarios, que son los que va a empezar a publicar, en cierta manera, en este primer libro, pero desde ya en Ficciones y en El Aleph. Vayamos a Historia Universal de la Infamia, ¿sí? Vamos a leerlo, ¿sí? Que son las cosas que me interesa que vamos a ir haciendo, que es, en este caso, ir leyendo los cuentos, o algunos en todo caso, como para ir viendo ciertas particularidades, ¿no? Lo primero que quiero que hagamos es que veamos el prólogo, porque yo creo que el prólogo, en ese sentido, es fundamental, ¿sí? Es un prólogo que me parece que sienta las bases de algo que creo yo que es fundamental en lo que tiene que ver con lo que vamos a ir viendo de Borges. Yo ya lo leí varias veces, pero bueno, en todo caso lo vamos a volver a leer, porque dice así: prólogo a la edición, ¿sí? De este como dijimos antes, es la primera edición, y esto está escrito en 1935. Después vendría en esta edición el que va a escribir en 1954, pero bueno, si tiene una edición anterior, obviamente van a tener un solo prólogo. En esta edición hay 2 prólogos. Entonces, prólogo a la primera edición, dice así Borges: los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934. Claro, porque él los publicaba en el diario Crítica. Entonces, estos textos fueron ejecutados, digamos, para ser publicados en el diario Crítica. Ahora, fíjense lo siguiente: los ejercicios de prosa narrativa que integran este volumen fueron ejecutados. Ahí tenemos un verbo, 100% en su utilización borgiano. Y esto lo vamos a ver ya, y va a ser un rasgo distintivo de Borges. Utilizar verbos y adjetivos que pertenecen a otra clase, a otro grupo, dentro de un contexto al cual resulta, por una cuestión de choque, de juxtaposición, completamente asombroso. Borges toma palabras que pertenecen a un contexto, las coloca en otro contexto, y esa juxtaposición asombra. Y ahí aparece una de las cosas que va a ser características del estilo de Borges, ¿sí? Utilizar ciertos verbos en contextos completamente inesperados, ¿sí? Un texto ejecutado, en vez de un texto escrito, un texto ejecutado, ¿sí? Esta famosa frase de Borges, ¿no? Digo, fatigué una biblioteca, en vez de decir, bueno, lo que hice fue revisé, investigué, busqué en la biblioteca, no, fatigué la biblioteca, ¿no? Entonces, fíjense, un verbo que viene de un universo, que uno no espera que se lo ponga dentro de otro contexto, Borges lo pone en un contexto y produce ese asombro. Lo mismo con los adjetivos, ¿sí? Vamos a ver que en este libro ya hay unos cuantos ejemplos de eso, en los cuales aparece esta idea de juntar un adjetivo con un verbo para producir un efecto, digamos, asombroso. Entonces, los textos fueron ejecutados del 33 al 34, el libro se produce en el 35, es decir, el libro se edita en el 35, es un rejunte de esos textos que había producido Borges, que había ejecutado Borges años anteriores y que había publicado en el diario Crítica. Derivan, dice, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton, y aún de los primeros films de von Sternberg, y tal vez de cierta biografía de Evaristo Carriego. Borges había publicado en el año 30 una biografía de Evaristo Carriego, ahora en todo caso vamos a mencionarlo, pero fíjense, Stevenson, Chesterton, 2 escritores 100% populares, autores de policiales, de novelas de marinos, de aventuras, es decir, nada que ver con la alta cultura, nada que ver con la literatura que en todo caso en ese momento se estaba circulando dentro de lo que eran los ambientes literarios. ¿Sí? Pensemos en los años 30, se leía el Ulises de Joyce, se leía Proust, se leía a Virginia Woolf, a Thomas Mann. Bueno, Borges va por otro lado. Borges dice, yo voy a buscar a Stevenson y a Chesterton. Esto es una operación sumamente, en su momento en todo caso, desafiante, polémica, ya que se entiende que un escritor que se precie, que se considera tal, no leía a Stevenson y Chesterton, leía otra cosa. Entonces Borges abreva de esas fuentes la literatura de género del siglo XIX para, como decíamos antes, luego, lo veremos, producir algo completamente distinto. Y lo otro que nos queda acá es el cine. Y de los primeros films de von Sternberg. Von Sternberg, director de cine austríaco, austrohúngaro, emigrado a Hollywood, que va a inventar el género de gángster, ¿sí? A través de algunas películas, las más conocidas son The Dragnet, La Batida, Los Muelles de Nueva York, La Ley de Lampa, sobre todo, películas del año 1926, 1927, mudas, luego hará films con Marlene Dietrich, se hará un cineasta muy famoso, pero es cierto que durante los años 20 inventa el género de gángster, que luego va a dar lugar al género, por supuesto, al policial negro, que tiene mucho de el cine de gángsters, y después vamos a ver que también hay ciertos puntos en común con el western, que son los dos géneros que Borges va a decir, los dos géneros que más me emocionaban eran estos, porque ahí veíamos lo épico, ahí veíamos al héroe, ahí veíamos el valor, el coraje, todas estas cosas que Borges también va a trabajar mucho. Film de gángsters y film de western, digamos, Borges dice que él
el cine recupera aquello que la literatura había olvidado, que son sus deberes épicos. Entonces, continúo. Abusan de algunos procedimientos, las enumeraciones dispares, la brusca solución de continuidad, la reducción de la vida entera de un hombre a 2 o 3 escenas. Esto es cine puro. Esto es lo que Borges observa en el cine, en las películas. Es decir, enumeraciones dispares está en la literatura. Es un procedimiento que tal vez Walt Whitman, en sus célebres Hojas de hierba, ya empieza a usar. Enumeraciones dispares, pero es algo muy común en las películas, ¿sí? Un montaje de distintos planos. Por ejemplo, la película empieza con una ciudad y vemos un plano de un edificio, una calle, un árbol, la gente caminando. Enumeraciones. Es muy común en el montaje cinematográfico. La brusca solución de continuidad, es decir, las interrupciones, ¿sí? Corte abrupto a otra escena, corte abrupto al día siguiente, corte abrupto a otro espacio. Entonces, esto es muy común en el cine y Borges lo va a usar mucho en sus textos, sobre todo en estos. Y en tercer lugar, la reducción de la vida entera de un hombre a 2 o 3 escenas. Es decir, en el cine a veces vemos que en un minuto nos cuentan algo que en literatura a lo mejor llevaría mucho más tiempo, porque un poco venía funcionando así la literatura. El cine, por una cuestión de síntesis, por las películas tienen que durar una hora y media, digamos, en la época del cine mudo eran bastante cortas, se resuelve muy rápido algo que en la literatura a lo mejor llevaría más tiempo. Esto a Borges le llama la atención en el cine y lo lleva a la literatura. Continúo, ¿sí? Dice, a veces creo que los buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos y singulares que los buenos autores. Leer, por lo pronto, es una actividad posterior a la de escribir, más resignada, más civil, más intelectual. Aparece esta idea de la importancia que tiene para Borges la lectura y el lector. Es decir, no es el escritor y el texto, sino el lector. El encuentro entre el libro y el lector, el encuentro entre un libro y un lector es fundamental. No se lee igual a medida que pasa el tiempo, no se lee igual en una época que en otra, no se lee igual en un momento de nuestra vida que en otro. Esto lo va a llevar a su punto culminante con su texto que vamos a ver la semana que viene, Pierre Menard, autor del Quijote, ¿sí? Pero en principio lo que vemos es esto que, lo mencioné la semana pasada, va a decir Borges tantas veces. No me jacto, no me enorgullezco tanto de aquello que escribí, sino de aquello que leí. Borges es un gran lector, Borges es un gran maestro de lectura. Podemos no gustar a lo mejor de los textos de Borges, puede suceder, hay gente de ese tipo, pero digamos que lo fundamental a veces es esa transmisión que va a hacernos Borges, no solamente una pasión por la lectura, sino una manera de leer atenta, una manera de leer que no es la habitual, sino que tiene que ver con leer entre líneas, con leer cuidadamente, con disfrutar de los textos, abandonar un texto que tal vez no nos satisface en su momento y leerlo en otro momento. Es decir, hay algo que tiene que ver con esa operación de lectura que va a hacer Borges y que va a intentar, digamos, popularizar, que es una manera de leer. Hay muchos maestros de escritura, no sé si hay tantos maestros de lectura. Borges es uno, Ricardo Piglia es otro gran maestro de lectura. En el año 54 Borges va a producir este segundo prólogo, ¿sí? Entonces, a continuación de este primer prólogo, en esta edición está el segundo prólogo. Digo, poco a lo mejor en su edición tienen esto. Entonces empieza diciendo así: yo diría que barroco es aquel estilo que deliberadamente agota o quiere agotar sus posibilidades y que linda con su propia caricatura. ¿Por qué empieza así? Porque este es un texto barroco, este es un libro sumamente barroco. Borges va a renegar de este libro, Borges no quería publicar, Borges, ya entrado en años, digamos, no quería que se publicara, que se volviera a editar este libro. Decía que era un libro excesivamente barroco propio de su juventud, no le gustaba el estilo, no le gustaba cómo estaba escrito, y por lo tanto, de alguna forma, hubo que convencerlo, hubo que hacer un largo trabajo, eso lo cuentan mucho sus colaboradores, para que Borges accediera a reeditar este libro. ¿Por qué? Porque lo consideraba excesivamente barroco, es decir, el estilo se nota demasiado y por momentos hay muchas cosas que evidentemente parece Borges ya más grande, chocaban un poco. Entonces empieza diciendo esto, ¿no? Que barroco es aquel estilo que deliberadamente agota o quiere agotar sus posibilidades y que linda con su propia caricatura, es decir, por momentos parece que casi que se burla de sí mismo, ¿no? Iba a decir entonces, yo diría que barroca es la etapa final de todo arte, cuando éste exhibe y dilapida sus medios. Me parece que es una especie, no diría justificación, pero sí una manera de decir, bueno, esto es lo que se viene, ¿no? Estos textos están escritos así, por ese Borges del año 30 y de los años 30, que no es el Borges que va a decir eso muchos años después, que es un Borges con un estilo ya mucho más, en todo caso, clásico. Y dice, son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar
sin justificación estética alguna, ajenas historias. Y esto también es fundamental. Es decir, estos textos son el irresponsable juego de un tímido, acordémonos, Borges siempre fue una persona muy tímida, que no se animó a escribir cuentos, al menos hasta este momento, y se distrajo en falsear y tergiversar. Esta operación, que Borges va a llamar falsear y tergiversar, con el tiempo, con los años, y sobre todo en Francia y un poco también los rusos, los teóricos rusos, van a empezar a llamar intertextualidad, todas estas intersubjetividades, intertextualidades, todo este juego, digamos, con la literatura, que en los años 50 y años 60 va a ser como la crème de lo que tiene que ver con cierta manera de escribir y cierta manera de entender la literatura. Borges ya lo había hecho en los años 30, ¿sí? Es decir, reescribir textos anteriores, falsearlos y tergiversarlos, jugar con la literatura, hacer una literatura propia de la biblioteca, es decir, se escribe desde la biblioteca, no desde la experiencia, se escribe desde la lectura que relee esos libros y que produce nuevos libros a partir de haber leído otros tantos. Y en ese sentido, pensemos que en los años 20 se estaba empezando a imponer una contracara de eso, que era, por poner un ejemplo, el modelo hemingwayano, ¿sí? Hemingway, escritor que sale a matar leones, que sale de cacería, que sale a escalar montañas, es decir, el escritor visceral, que sale a vivir la vida y que luego escribe. Borges era la rata de biblioteca, es decir, el extremo opuesto. Pensemos que en ese sentido también me parece un elemento importante que es el periodismo, que también tiene mucho que ver en los escritos que empiezan a producirse a partir de los años 20 en el mundo. Hemingway, sabemos que fue un periodista, en todo caso también importante, como acá por sido Roberto Arlt, y Borges en ese sentido desdeñó bastante el periodismo, pero es cierto que escribía en revistas y de alguna forma tenía cierta vinculación también con el periodismo. Pero aparece ese estilo periodístico que va a irrumpir en todo caso en la literatura y que va a ser importante, sobre todo en estos primeros años. Por supuesto, con el tiempo veríamos que daría grandes escritores que a su vez son periodistas, pero en ese sentido lo que me parece es que aparece un modelo de escritor, que es esto que tiene que ver con la figura que se empieza a construir Borges, de escribir en la biblioteca, y en ese sentido construyo textos que se basan en otros textos, no en la vida, sino que son textos que se alimentan de otros textos. Y en ese sentido, yo había dicho antes que iba a mencionar algo de Evaristo Carriego. El libro de Evaristo Carriego de Borges empieza diciendo que él se crió en Palermo, se crió en la biblioteca del padre de Palermo, cuyos volúmenes eran mayoritariamente en inglés, y que él se hizo, digamos, a medida que pasaban los años, se convirtió en un gran lector, y que por supuesto aquello que pasaba fuera de los muros de su casa, esos guapos, esas historias, digamos, de valientes, de coraje, de héroes y demás, él estaba un poco ajeno a eso, porque él estaba a salvo en su jardín, en su casa, en su biblioteca, con la biblioteca del padre, ¿no? Todo esto que los psicoanalistas han elaborado y reelaborado un millón de veces con respecto a este Borges niño, ¿no? Con la biblioteca del padre y con, por supuesto, ese mundo bastante amenazante y peligroso en las afueras, en ese entonces Palermo, imagínense ustedes, donde está hoy, digamos, la calle Jorge Luis Borges, la Plaza Cortázar. Esa zona era un poco tierra de nadie, de a poco se fue poblando, pero todo el arroyo Maldonado, la avenida Juan B. Justo, bueno, todo eso era bastante peligroso. Es donde transcurre Hombre de la Esquina Rosada, en esa zona, el arroyo Maldonado, Juan B. Justo, yendo hacia Gaona, digamos. Lo cierto es que era una zona peligrosa y Borges estaba a salvo en su casa, por eso hay toda una construcción ahí de una especie de mito del escritor, ¿no? Como Borges se va construyendo a sí mismo como escritor, teniendo en cuenta la importancia de la biblioteca, del padre, de la afuera, de los peligros de la afuera, y esta tensión entre este adentro y esta biblioteca que es un lugar seguro, y el afuera, vamos a ver que es materia para muchos de sus cuentos. Sin ir más lejos, el cuento El Sur, ¿no? Que trata de eso, básicamente. Bueno, vamos entonces al primer cuento, ¿sí? Después de este segundo prólogo vamos a ir al primer cuento, porque lo que me interesa es que veamos, por un lado, eso que tiene que ver con de qué tratan estos textos, de qué tratan estos pequeños cuentos. Son breves, ¿no? Como casi siempre Borges escribe cuentos breves, y sobre todo esto que tiene que ver con el estilo, o sea, cómo de alguna forma vamos a empezar a ver en Borges esto que es fundamental, que es el estilo, ¿sí? Aquello que Borges hace con el idioma, cómo trabaja las palabras, cómo trabaja el lenguaje. Entonces vamos a empezar con el primero, que se llama El espantoso redentor Lazarus Morel. Esta parte, que se llama del libro, que es precisamente Historia Universal de la Infamia, consta de 7 textos. Yo lo que quería hacer es leerles los títulos, para que vean un poquito los parecidos que hay entre unos y otros. El primero se llama El espantoso redentor Lazarus Morel. El segundo, El impostor inverosímil Tom Castro. El tercero, La vida Ching pirata. El cuarto, El proveedor de iniquidades Monk Eastman.
el asesino desinteresado Bill Harrigan, el incivil maestro de ceremonias Kotsuke Nosuke y, último, el tintorero enmascarado Hakim de Merv. Fíjense algunos puntos en común. Primero, la utilización de nombres propios en casi todos los títulos. Luego, este juego que yo decía antes de poner en choque, en contraste, un adjetivo, ¿sí? El espantoso redentor, ¿sí? El impostor inverosímil, el asesino desinteresado. Es decir, muchas veces fíjense que va a adelantar el adjetivo al sustantivo, cosa muy común en el inglés. Acordémonos que Borges lee desde muy chico en inglés y es un gran lector de libros en inglés. Recordemos esa anécdota que va a decir que Borges decía que es que él había leído El Quijote por primera vez en inglés y cuando lo lee en castellano le parece una mala traducción. Es decir, era un lector básicamente de textos en inglés. Y el inglés, ustedes saben que el adjetivo va primero que el sustantivo, y Borges utiliza mucho eso, ¿no? El espantoso redentor, el impostor inverosímil, es decir, muchas veces invierte esa figura de sustantivo y adjetivo. Y por otro lado, lo que va a hacer, y esto es lo llamativo, es esto que yo mencionaba antes, de poner adjetivos que se supone que pertenecen a otra órbita. ¿Sí? El espantoso redentor, el inverosímil impostor, son adjetivos que uno no asociaría de primera mano con los sustantivos a los cuales se los junta. Y esta va a ser una operación que Borges va a hacer con el tiempo, se va a apropiar de ella y por supuesto va a ser uno de los gestos tan característicos de Borges, ¿sí? Esta conjunción entre adjetivos y sustantivos. También la va a hacer con los verbos, como decía antes, utilizando verbos que no corresponden en todo caso a eso. Pero fíjense entonces esto que tiene que ver con los títulos de estos 7 textos. Al final del libro figura algo así como las fuentes, es decir, la última página del libro nos aclara Borges de dónde vienen los libros en los cuales se basó, ¿sí? El espantoso redentor, Lázaro Morel, el primer texto, se basa en La vida en el Mississippi de Mark Twain y después en un libro que se llama La América de Mark Twain de Werner Devoto, es decir, revela sus fuentes, ¿sí? Lo mismo va a hacer con cada uno de los textos. Vamos a ver por qué además menciono esto. Es decir, Borges supuestamente toma este libro o estos 2 libros y reescribe este pequeño texto que va a ser el espantoso redentor Lazarus Morel. Es decir, son textos escritos en base a otros textos, son reescritura de textos con citas, homenajes, ya vamos a ver plagios, ya vamos a ver tergiversaciones y falsedades, o en todo caso va a falsear un poco esos textos, que es lo que nos dijo que en el prólogo nos dijo que eso es lo que él iba a hacer o lo que estaba haciendo en todo caso. Fíjense entonces algunos procedimientos, digo, ya de entrada, ¿no? Que me parecen interesantes en todo caso empezar a observar. Sobre todo por esto que es los procedimientos, o sea, lo importante que es en Borges el procedimiento, o sea, lo conceptual. Habíamos hablado de la vanguardia, y la vanguardia del siglo XX, el arte del siglo XX, tiene como característica que el arte empieza en muchos casos a ser conceptual, es decir, no solamente importa la obra en sí, sino cómo se concibe esa obra, la idea de la obra, ¿sí? Yo imagino algo que después puedo poner en práctica o no, pero lo importante es lo que concibo. ¿Qué sé yo? Una obra de arte conceptual, para el Mingitorio de Duchamp, no importa tanto el Mingitorio en sí, sino la concepción, es decir, la idea de decir, bueno, yo voy a poner un Mingitorio en un museo de arte, con lo cual voy a entrar a discutir el concepto de arte, es decir, es conceptualmente, el concepto es lo que importa, y esto va a ser algo muy propio del siglo XX, del arte del siglo XX, que va a estar muy apoyado en el sentido por las vanguardias, y que Borges de alguna forma lo vamos a ver que lo hace en literatura, tiene muy claro a veces el concepto de lo que quiere hacer, ¿sí? Escribir un texto en el cual se reseña un libro, que no importa tanto el libro, sino que lo que importa es que se reseñe ese libro, se inventa un autor o el autor existe, se le adjudica ese texto, pero la operación, el procedimiento del cuento en todo caso es lo que importa, por supuesto que la ejecución también, pero aparece algo que tiene que ver con un elemento muy mental, muy intelectual, ¿sí? Hay una intelectualización muy grande del arte en el siglo XX. El arte se vuelve mental, el arte se vuelve algo que está acompañado de una teoría, está asociado a una teoría del arte. El arte es teoría del arte en el siglo XX, ¿sí? Asociado a la teoría, a la estética, a la filosofía y esas cuestiones que antes, por supuesto, eran 2 ramas tan distintas. Fíjense entonces cómo empieza. La causa remota, ¿sí? El espantoso redentor Lazarus Morel empieza la causa remota y dice, en 1517 Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Ironía pura.
¿sí? Es decir, ya Borges empieza, de entrada, su primer cuento es una ironía, ¿sí? Es decir, como se extenuaban los indios en las minas, lo que hace es, le propone Bartolomé Las Casas al emperador, Carlos V, que saque a los indios y ponga a los negros, por supuesto traídos de África, a que se extenuaran en las minas antillanas. Ironía. La ironía es un procedimiento, por un lado, muy extendido en la literatura del siglo XX, Borges, Nabokov, tantos otros, pero desde ya en Borges siempre va a estar presente la ironía. Borges es un gran ironista, Borges es un gran humorista, Borges todo el tiempo está haciendo humoradas, todo el tiempo, está tomándose en joda todo. O sea, pocas veces Borges se toma realmente en serio. Siempre hay humoradas, siempre hay chistes, siempre hay bromas. Y eso es algo que, si uno no tiene en cuenta, corre el riesgo de la solemnidad, porque a veces Borges parece extremadamente solemne, pero a veces es un gesto borgiano precisamente de jugar con esa ironía para generar una distancia, y además porque es un procedimiento muy propio del siglo XX. Después vamos a ver cómo explota la ironía con la posmodernidad a fin del siglo XX, pero Borges ya empieza a provocar, ya empieza a producir, ya empieza a jugar con la ironía, digamos, en los años 30, ¿sí? Me imagino, incluso en los años 20, a fines de los años 20, pero en estos textos está muy presente ese fenómeno de la ironía. ¿Qué hace después Borges? Va a decir, a esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos. Los blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor oriental Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la Guerra de Secesión, los 300.000 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario Falucho, la admisión del verbo linchar en la 13ª edición del diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la fornida carga de la bayoneta llevada por Soler al frente de los pardos y morenos en el Cerrito. Y sigue, es decir, empieza a enumerar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Borges en el prólogo hablaba de las enumeraciones dispares? ¿Sí? Las enumeraciones dispares. Bueno, esto que decimos lo tenemos muy presente, o en todo caso es un procedimiento que utiliza mucho Walt Whitman. Borges, en base a eso, va a construir una de las grandes, digamos, tradiciones o en todo caso, de utilizar este procedimiento. Lo vemos acá. Vamos a ver que en todos sus cuentos en algún momento hay enumeraciones dispares. Vamos a ver que va a aparecer en el Aleph, va a aparecer en ficciones y va a aparecer en sus ensayos. Ya nos vamos a ocupar en todo caso cuando veamos los cuentos de ficciones y el Aleph, cómo vuelve con las enumeraciones dispares. El ejemplo más célebre es el Aleph, ¿sí? Cuando el personaje baja al sótano, se tira en el suelo, empieza a ver el Aleph y ahí hay una página entera de enumeraciones dispares. Borges enumera cosas una detrás de otra y por supuesto es uno de los grandes momentos de los cuentos de Borges, digamos, uno de los momentos más extraordinarios de la utilización del lenguaje, de la imaginación, de todo lo que tiene que ver con ciertas cuestiones que ya en todo caso veremos, pero esto había empezado a hacerlo aquí. Por supuesto esto, que también como decía antes, lo va a usar en los ensayos. Pensemos el texto tal vez donde más abunda en esto, que es ese texto que después va a mencionar Foucault en Las palabras y las cosas, que es el idioma analítico de John Wilkins, donde él va a mencionar, ya lo vamos a leer en todo caso, porque es un texto posterior, ya lo vamos a mencionar, él nombra algo así como una enciclopedia china y empieza a nombrar también cosas que aparentemente no tendrían ningún sentido, pero también obedece esta idea de enumeraciones dispares. Es un procedimiento que Borges va a usar todo el tiempo. Y ahí es cuando les digo que ya está presente aquí y forma parte, por un lado, si quiere, de cierta herencia o tradición literaria, pero que también está claro que lo vemos muy claramente representado en el cine. Entonces, como ven, en este cuento, ya directamente en la primera página hay una gran ironía y enumeraciones dispares. Procedimiento muy utilizado por Borges. Vamos a ver que todo el tiempo va a estar haciendo estas enumeraciones. Siguiente, continúa y dice el lugar. Y va a decir, el padre de las aguas, el Mississippi, el río más extenso del mundo, va a describir el Mississippi y fíjense lo que va a decir acá. El Mississippi es un río de pecho ancho, es un infinito y oscuro hermano del Paraná, del Uruguay, del Amazonas y del Orinoco. Es un río de aguas mulatas. Más de 400 millones de toneladas de fango insultan anualmente el Golfo de México. Fíjense estas dos palabras. Aguas mulatas insultan anualmente. Ya entramos de nuevo en lo borgiano. Es decir, aguas mulatas. El adjetivo mulatas es algo que uno, en todo caso, piensa que tiene que ver con las personas, pero no con las aguas.
Sin embargo, las aguas oscuras, negras, las va a llamar aguas mulatas. Es decir, a un sustantivo, aguas, le pone un adjetivo, mulatas, que asombra, choca, llama la atención, porque no es la habitual. No estamos acostumbrados a utilizar ese adjetivo para relacionarlo con aguas. Muy común, digo, en Borges esto, y vamos a ver que es un procedimiento que va a repetir una y otra vez. Luego, toneladas de fango insultan anualmente el Golfo de México. Fíjense el verbo, insultan anualmente, aparece el adverbio anualmente. Borges usa mucho los adverbios, vieron que en general los escritores tratan de escapar a los adverbios, ¿no? Sobre todo adverbios de moda. Bueno, Borges usa mucho los adverbios, no le tiene miedo al adverbio, anualmente, ¿sí? Pero fíjense, toneladas de fango insultan anualmente, o sea, el verbo insultar, que es un verbo que también relacionamos con las personas se insultan, ¿no? Las toneladas del fango no insulta, pero acá Borges lo usa así, el fango insulta, ¿sí?, el Golfo de México. Fíjense que funciona metafóricamente, es decir, el barro, el fango insulta el Golfo de México. Fíjense qué interesante que es literariamente esta idea de decir que el barro no es que ensucia, no es que mancha el Golfo de México, lo insulta, ¿sí? Es muy interesante, es una construcción muy poética. Borges es un poeta, entonces muchas veces vemos que él utiliza en la prosa estos procedimientos que llaman la atención, asombran y que, por acumulación, se convierten realmente en lo borgiano. Más adelante dirá, describiendo esto, dice, laberintos de barro, de pescados muertos y de juncos, dilatan las fronteras y la paz del fétido imperio. Dilatan las fronteras, volvemos a lo mismo, ¿sí? Una frontera no se dilata, una frontera se corre, se estrecha, se ensancha, pero se dilata, ¿no? Fíjense que continuamente utiliza este tipo de cosas, que de entrada ya llaman la atención, o sea, llaman la atención de cualquier lector cómo este señor escribe. ¿Por qué? Pensemos para quién estaba escrito esos textos. Diario, crítica, un público lector popular. Y entonces ahí es cuando decíamos, Borges toma este texto, en este caso de Mark Twain y de quien fuera, sobre este Lazarus Morel y demás, y lo transforma en un objeto de vanguardia literaria. ¿Sí? Es el procedimiento que hace Borges. Luego nos va a contar la historia. ¿De qué va la historia de esta primera historia? Esta primera historia, ¿de qué va? ¿Sí? Habla, en principio, de un traficante de esclavos. ¿Sí? Habla de un señor, que es este Lázaro Morel, que es un traficante de esclavos. ¿Qué es lo que hace? Agarra esclavos y los saca de una plantación, los vende por segunda vez a una segunda plantación, luego lo toma, lo vuelve a vender a una tercera plantación y prometiéndole a ese esclavo una cantidad de dinero que por supuesto después no les va a dar, y es un negociado, es un traficante de esclavos, es un asqueroso, es un infame. Pensemos que no solamente en este libro, sino en muchos de los cuentos que van a venir después de Borges, están repletos de personajes infames. Ahora pensemos un poquito, ¿sí? El título ya de por sí, Historia Universal de la Infamia. Si no hay una ironía ahí, discúlpenme, pero no sé dónde hay ironías. Es decir, en un librito así de finito, llamarlo Historia Universal ya es una gran ironía, ¿no? En un librito finito de Historia Universal y de la infamia, cuando en algunos textos digamos que no hay muchos infames, pero bueno, pensemos que en algunos sí, pero esta idea que tiene que ver con que es una figura que a Borges le va a interesar mucho. El personaje infame, un personaje, digamos, repelente. Bueno, Borges lo va a utilizar en muchísimos cuentos y vamos a ver cómo abundan en infames muchos de sus textos. ¿Qué es lo que pasa con este personaje? ¿Sí? Este señor, que bueno, que efectivamente lo que hace es traficar con esclavos hasta que finalmente él va a ser delatado, ¿sí? Y por supuesto va a ir... al final escapa, ¿sí? Lo delatan, lo toman prisionero, pero consigue escapar y la verdad es que se escapa y bueno, y se sale con la suya, digamos. Pero esa es la pequeña historia que va a contar. Pero lo interesante es eso, es el cómo la cuenta. O sea, son pequeñas historias, ya les digo, muy ausentes de toda psicología de personajes. Una de las cosas que empieza a llamar la atención, Borges le escapa a la psicología de los personajes. Las personas que describe no están descritas de su psicología, sino de sus comportamientos, de sus conductas. Lo que importa es lo que los personajes hacen, ¿sí? No hay una psicología. También va a ser muy característico de los textos de Borges, esto, la ausencia de psicología en sus personajes. Pero en este caso son pequeñas tramas, pequeñas historias, anécdotas casi, y lo interesante es eso, es el tratamiento que Borges le va a ir dando. En tanto, lo que vemos es que reseña muy brevemente, en pocas páginas, eso que se acuerdan que decía en el prólogo, muy brevemente reseña una vida entera. O sea, toda la vida de una persona en un par de escenitas. Esa condensación, que era muy propia del cine también, es lo que Borges va a hacer precisamente en ese texto y en muchos de los que van a venir después.
Vamos a pasar a otros, ¿sí? Como para ir viendo algunos ejemplos. Digo, en este, por supuesto, esto vuelve a repetirse, esto que dijimos antes, la tierra fatigada y manoseada por esa cultura impaciente, es decir, el desierto confuso y embarrado, o sea, vuelve una y otra vez con los procedimientos. Por eso digo, hay que prestar atención, sobre todo si a uno le gusta disfrutar, digamos, de la prosa, del lenguaje, porque en esa escritura es cuando aparece precisamente ese estilo borgiano. O sea, ¿por qué reconocemos a Borges? Bueno, por esas cosas, por esa juxtaposición de adjetivos con sustantivos, juxtaposición de la utilización de ciertos verbos. Ahí es cuando aparecen estos elementos que, por supuesto, llaman la atención y sorprenden. Lo otro que por supuesto también nos va a llamar la atención muchísimo es esto que decíamos, que es la manipulación de los materiales originales, en tanto, por ahora, pongamos, no conocemos la fuente, ¿sí? Pues decimos, bueno, sí, efectivamente va a ser un libro de Mark Twain, pero que de pronto al no conocer no sabemos si está siendo manipulado o no. Pero menciono esto porque ya vamos a ver después en las investigaciones que se hacen posteriormente cómo efectivamente el grado de manipulación que va a hacer Borges es muy alto. Borges se apropia de material y hace con él lo que quiere. Vamos entonces al segundo texto, al segundo cuento en todo caso, porque vamos a ir viendo cómo algunas características, digamos, se parecen bastante, ¿sí? El segundo texto es El impostor inverosímil Tom Castro. ¿Y de qué va a tratar? Va a tratar de un muchacho, también está basado, supuestamente, y nos dice la fuente, ¿sí?, en la Enciclopedia Británica. Un artículo en la Enciclopedia Británica de 1911. O sea, en eso se basó para escribir este texto. Cuenta la historia de este muchacho, Tom Castro, que lo va a describir, fíjense que va a decir que era de una sosegada idiotez. Este Tom Castro va a conocer a un muchacho negro que se llama Bogle, que enterándose de que una señora francesa de buena posición ha perdido a su hijo en un naufragio y se resigna a esta pérdida, este Bogle se le va a ocurrir que él puede presentarle, años después de ocurrido el suceso, a este muchacho Tom Castro como si fuera el hijo. Y esta mujer, por supuesto, si lo acoge, digamos, si lo reconoce como su hijo, se llenarían de dinero porque esta mujer tiene muy buena posición económica. Entonces, se le ocurre esa idea, ¿no? Es una idea bastante disparatada, pero ¿qué es lo interesante? Fíjense qué es lo que va a llamar en todo caso la atención a Borges, porque ahí evidentemente uno se da cuenta que dice, bueno, ¿qué es lo que llamó la atención a Borges de esta historia? Iba a decir así: Bogle sabía que un facsímil perfecto del anhelado Roger Charles Tichborne era de imposible obtención. Sabía también que todas las similitudes logradas no harían otra cosa que destacar ciertas diferencias inevitables. Renunció, pues, a todo parecido. Intuyó que la enorme ineptitud de la pretensión sería una convincente prueba de que no se trataba de un fraude. Es decir, este muchacho no se parece en nada al supuesto hijo de esta mujer, en nada. Y lo que a este Bogle se le ocurre es presentarlo tal cual, no intenta disfrazarlo, no intenta copiar al original, sino que dice, ¿para qué? Eso sería lo obvio, lo evidente, tratar de copiar si tenía un bigote, si era alto, si era bajo. Dice, no, mejor presentarlo como transcurrió un tiempo, tal cual está, es decir, no se parece en nada, pero bueno, ese hecho de que no se parezca en nada es la prueba evidente de que puede ser verdad que él sea el hijo de esta señora. Y por lo tanto, lo hace. Y por supuesto, la mujer va a terminar por reconocer en este muchacho al hijo. Y ahí está, digamos, el chiste. Y ahí aparece algo que Borges va a repetir en otros cuentos, que es esta idea del doble, esta idea de la sustitución, esta idea del fraude, que son todos temas muy borgianos. Por eso digo, en estos cuentos está potencialmente el Borges que va a venir después. Los temas del Borges que va a venir después están todos en estos cuentos. Hay algo que tiene que ver con que lo que leemos en estos cuentos es el material con el cual después Borges va a hacer sus grandes cuentos. Por supuesto, después lo van a atrapar, lo van a condenar, 14 años de cárcel, cuando ya fallecida la mujer, digamos, y por supuesto el señor va a terminar preso. Vienen después otros textos, ¿sí? La viuda Ching pirata, trata de una mujer que se hace, una mujer china en este caso, que es pirata, corsaria, llega a ser, digamos, propietaria de una enorme flota, de unos 400 barcos, como unos 70.000 marinos que estaban en su, digamos, a su disposición. Tenía una flota enorme con la cual llegó a batallar incluso con la flota del emperador, ¿no? O sea que todo un personaje de una mujer que lo que hace es construir un poder enorme y se enfrenta a la armada imperial, digamos, para finalmente renunciar y ser perdonada y pasar el resto de su vida, digamos, tranquila, pero habiendo, digamos, habiendo conseguido una gesta, digamos, muy grande. A donde quería llegar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir recorriéndolos, esas dos o tres más que nos quedan,
porque creo que tiene algunos puntos que son interesantes. El siguiente se llama El proveedor de iniquidades, Monk Eastman. Si vieron la película de Scorsese, de Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York, una película con DiCaprio, está basada en un texto que se llama The Gangs of New York, Las Pandillas de Nueva York, de Herbert Asbury, un libro de principios del siglo XX, que toma las historias de las pandillas que construyeron, en todo caso, que había en Nueva York a principios del siglo XX. Bueno, Borges se basa en el mismo texto, o en todo caso la película Scorsese busca ese mismo texto, que es este libro que se llama The Gangs of New York, de Herbert Asbury, que es de 1927. Lo cierto es que lo que hace Borges es tomar a uno de los personajes que está en la película Scorsese, es el personaje que tiene el bate y va haciendo marcas por cada víctima, va haciendo una marca por cada víctima, y es ese personaje que en la película tiene un lugar, digamos, menor, que después se va a hacer policía en la película. En este caso, lo que hace es contar la historia de él, que es Monk Eastman, que es un pandillero, un malevo, va a decir Borges, judío, ¿sí?, de apellido Eastman, digamos, que llega a ser, digamos, el más peligroso de todos los pandilleros, digamos, de Nueva York, siendo, o llegando a ser en todo caso, la mano derecha de muchos políticos. Llega a ser una especie de caudillo, si se quiere, de algunos políticos y llega a tener muchísimo poder, digamos. Lo interesante es ver cómo empieza a contar la historia de este personaje, que en todo caso, una de las cosas características que va a hacer Borges en este cuento y en otros es ponerlo, por ejemplo, hacer una especie de analogía con, en este caso, el pistolero convencional de los films es un remedio suyo. ¿Sí? Es decir, jugar con esta idea de cierto parecido entre estos personajes y el cine. Recordemos que en el prólogo había hablado de la importancia de las películas en la confección de este libro. Y 2 o 3 veces más va a aparecer en estos cuentos esta analogía que va a establecer entre el personaje protagonista y algunas películas. Por supuesto, el personaje termina mal, ¿sí? El personaje, digamos que va preso, va sin, y luego, de alguna forma, lo que va a ocurrir es que va a aparecer muerto. Lo que ocurre, para no pecar de reiterativo, es la utilización del lenguaje, es decir, como Borges va repitiendo esto que vimos al principio, el uso de ciertos sustantivos con ciertos adjetivos, ciertos verbos, y ese estilo conciso, preciso, de en un párrafo a lo mejor precisar 2 o 3 frases, reducir, sintetizar, generar elipsis muy fuertes, ¿no?, pasos de tiempo muy grandes en pocos párrafos, que es ese procedimiento que va a ser tan característico de Borges, tan sintético, tan en la esencia de los relatos, y que tiene cierto aparecido en todo caso con, si se quiere, las narraciones cinematográficas. El siguiente texto es El asesino desinteresado Bill Harrigan, ¿sí? Y va a contar la historia de Billy the Kid, ese personaje sobre el cual también se hicieron muchas películas. Lo interesante acá, ¿sí?, es que voy a leerles, ahora vamos a recurrir a otro texto para que nos ayude, es que ustedes saben que años después Borges va a conocer a Thomas Di Giovanni, que es un traductor al inglés que va a tener Borges. Este es el libro que va a escribir Di Giovanni, en el cual cuenta su experiencia con Borges, traduciendo textos de Borges, y va a hablar precisamente de este texto, del texto sobre Billy the Kid. Y quería leerles en todo caso lo que va a decir Di Giovanni, ¿sí?, sobre este cuento en particular. Va a decir: el tratamiento es cinematográfico. Casi podemos ver la panorámica y después los primeros planos. Es evidente aquí y a lo largo de todo el relato que Borges escribió bajo el hechizo de Sternberg. Y va a decir: el libro de Watson, en el cual se basa, no ofrece un solo hecho, no es más que una entrada bibliográfica. Por lo tanto, ese comienzo, fuera de la información sobre la edad de Billy y el número de hombres que supuestamente mató, es pura invención. La frase «sin contar mexicanos» incluso contradice los datos históricos, ya que en la vida real Billy era íntimo de los mexicanos, cuyas familias le daban a menudo refugio antes del acoso de la policía. Los muertos que Billy no contaba eran los indios. Ese es el primer ejemplo de lo que Borges llamaba la flagrante contradicción de mi autoridad elegida. Fíjense lo que va a terminar diciendo. La biografía de Billy the Kid se termina convirtiendo en una parodia histórica, una parodia bibliográfica. La originalidad de Borges reside en la distancia que puso con la información sobre determinados hechos. Y lo que termina de alguna forma por rematar esta idea, ¿sí?, que de alguna forma me parece que es lo central, es que va a decir que la mayoría del material en el cual se basa Borges va a decir,
su escepticismo, el escepticismo básico de Borges, que era su manera de ver la vida, pero donde básicamente es todo, digamos, una gran construcción borgiana. Es decir, toma un texto de partida, toma un texto de base, pero desde ya lo que está claro es que Borges inventa casi todo. Borges manipula casi todo. Es decir, ¿hay un elemento de base? Sí, pero Borges lo empuja, lo fuerza, lo lleva a un lugar que es el lugar al cual le interesa y hace lo que quiere. Me parece que este es un punto no solamente fundamental en la literatura de Borges, sino que va a dar lugar, yo mencioné antes, a uno de sus grandes ensayos, que es el que quería mencionarles hoy porque nos va a servir para después, que está en discusión, que es uno de sus libros fundamentales de ensayos, y que es este ensayo que se llama El escritor argentino y la tradición. Y en este ensayo, que es el que cierra el libro, Borges va a decir que va a hablar de varias cosas, digamos, ¿no? Pero en todo caso la que me interesa mencionarles es esa en la cual Borges va a decir que los judíos sobresalen de la cultura occidental, porque actúan dentro de esa cultura y al mismo tiempo no se sienten atados a ella por una devoción especial. Por eso, dice, a un judío siempre le será más fácil que a un occidental no judío innovar en la cultura occidental. Y lo mismo podemos decir de los irlandeses en la cultura de Inglaterra, es decir, judíos e irlandeses. Y va a decir después, los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga. Podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener y que ya tiene consecuencias afortunadas. Esto es toda una petición de principios. Es decir, Borges está diciendo que judíos irlandeses, vamos a dejarlos de lado, pero los argentinos, dado a donde estamos, a la relación que tenemos con la cultura europea, de periferia, de marginalidad, de estar al margen de la cultura central europea, tenemos, si se quiere, esa posibilidad, que es apropiarnos de todos los temas, no solamente europeos, sino mundiales, y hacerlos nuestros, y hacer con ellos lo que queramos. No tenemos que pedirle permiso ni perdón a nadie. Y eso creo yo que es básicamente Historia Universal de la Infamia. Un texto donde Borges toma de todas las tradiciones, ¿sí?, europeas, norteamericanas, de autores conocidos como Mark Twain, de autores desconocidos, y hace lo que quiere, los manipula, los da vuelta, los tergiversa completamente, y no le importa, porque no tiene que pedirle permiso a nadie, porque evidentemente eso que dice él con respecto a estos tres judíos, irlandeses y argentinos, después lo va a llevar a un cuento en La muerte y la brújula, ya vamos a ver cuando lleguemos a ficciones ese cuento, porque es el cuento que ficcionaliza esta idea, ¿no? Judíos, argentinos e irlandeses, una utilización de la cultura por parte de estos tres grupos, digamos, muy libre, muy reverente, pero en este libro lo que nos encontramos es eso, es que efectivamente Borges hace lo que quiere con esas fuentes. No es respetuoso, ni mucho menos, sino que hace lo que quiere. Y vamos a ver que todavía falta más, o sea que todavía viene algo, me parece muy interesante que va a hacer con eso. Y bueno, cuenta acá la historia de Billy the Kid, ¿sí? De alguna manera, lo que quería en todo caso es leerles un fragmento o para que vean un poco esto que tiene que ver con la síntesis, y con eso que tiene que ver con la capacidad de Borges de en 3 o 4 líneas sintetizar, ¿no? Porque va a terminar diciendo: hombres a caballo acudieron de leguas a la redonda. El tercer día lo tuvieron que maquillar. El cuarto día lo enterraron con júbilo, ¿sí? Es muy cinematográfico. Imagínense ustedes, plano de hombres a caballo, acudieron a verlo, corte, lo maquillan al cadáver, corte, entierro, ¿sí? Procedimientos muy cinematográficos, muy de elipsis, muy de interrumpir la escena para rescatar un momento y luego viene un nuevo momento que evidentemente lo que hace es, con una contundencia muy grande, revelarlos una información nueva. En general la literatura no trabajaba así, era más descriptiva, se tomaba más tiempo para contar cada episodio. Este pequeño párrafo de Borges en otros escritores hubiera sido varias páginas, ¿no? Hombres a caballo que vienen de lejos, después maquillan el cadáver. Borges no necesita hacer todo eso. Va directo, es muy esencial en ese sentido, ¿sí? Va directo a lo que le interesa contar y va para adelante. Siguiente texto, ¿sí? El incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Suke. De aquí también sale una célebre película, ¿sí? Un director japonés que se llama Mizoguchi, Kenji Mizoguchi, uno de los grandes cineastas japoneses, filma una película que se llama Los 47. Luego hicieron varias versiones, y hay una versión norteamericana con Robert De Niro que se llama Ronin,
¿sí? Ronin, en donde se cuenta una historia muy parecida. ¿Qué cuenta la historia? ¿Sí? Cuenta la historia de, aquí, el incivil maestro de ceremonias, que es un señor que tiene una gran cantidad de discípulos, que son todos samuráis, que por una afrenta a un hombre del emperador es condenado a muerte. Y estos 47 hombres que le rinden pleitesía van a suicidarse en honor a este señor Kotsuke no Suke. Porque Kotsuke no Suke produce que se muera, que se suicide el hombre que ellos admiran, que es el señor de la Torre de Ako. Como este señor de la Torre de Ako es condenado a muerte, estos 47 hombres que le rinden pleitesía se suicidan y cometen esto que los samuráis llaman el seppuku, que es el harakiri, es cortarse el estómago y luego los decapitan. Entonces va a contar esta historia, que es muy impresionante, es un clásico de la literatura japonesa y por supuesto, como les decía antes, va a dar lugar a muchas películas. Pero fíjense que apenas empieza el cuento, va a decir: hasta el versátil celuloide lo sirve, ya que la historia doctrinal de los 47 capitanes, tal es su nombre, es la más repetida inspiración del cinematógrafo japonés. ¿Sí? Por eso le decía, el cine en esta etapa, en este momento, en la vida de Borges, era muy importante. Vamos a pasar al, creo ya que es el último, y que es precisamente el tintorero enmascarado Hakim de Merv. Y aquí me quería detener. El cuento está dedicado a Angélica Ocampo, que es la hermana de Silvina y de Victoria, y cuenta una historia que transcurre en el mundo del Islam, una historia que transcurre es un profeta que se quema su rostro y empieza a aparecer con un velo, se lo conoce así como un profeta velado, ¿sí? Cuenta esa historia. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final, en las fuentes, lo que nos va a decir Borges es que esta historia está, digamos, basada en un texto que se llama, en alemán, Die Vernichtung der Rose, ¿sí? Das dem Arabischen, etcétera, etcétera, no sé alemán, escrito por un tal Alexander Schulz. La investigación que va a hacer nuestro amigo Norman Di Giovanni lo va a llevar a la siguiente deducción, y que es que Alexander Schulz no es ni más ni menos que Sul Solar, amigo de Borges, pintor, como ustedes saben, y por lo tanto ese texto no existe. Por lo tanto, ese texto, este cuento, el del tintorero enmascarado, está completamente inventado por Borges, es decir, inventa la fuente. Entonces, después de 6 cuentos donde la fuente es real, el 7º cuento, la fuente es inventada, ¿sí? Entonces va a decir Di Giovanni en el libro: todo el relato era una invención, incluidas las fuentes. Y le va a preguntar a Borges: ¿no lo supo nadie durante 40 años? No, dijo Borges, con certeza, y no tenemos que estropear la broma levantando la perdiz. Esto es Borges, ¿sí? Es decir, inventa, todo es apócrifo. El arte es un artificio, la literatura es un artificio, y de alguna forma lo que vemos es que no solamente le importó poco, sino que eso alimentó la gran invención borgiana. ¿Qué es eso? Que es jugar con la literatura. Por supuesto, lo que va a hacer Di Giovanni es entrar en detalles sobre precisamente la ironía del texto, las bromas que están ahí dando vueltas, y por supuesto esa mezcolanza, va a decir Di Giovanni, esta combinación de erudición fingida, de autores verdaderos mezclados con títulos falsos, y todo salvado por la mojigatería, por el humor de Borges, ¿sí? Esto es lo que vemos cuento tras cuento en Historia Universal de la Infamia. La erudición fingida, que es una de las, va a decir Di Giovanni, de las marcas más constantes y características de la narrativa de Borges. El tipo de narrativa que le aseguró fama internacional. Entonces, lo que va a decir para terminar es: el tintorero enmascarado, precisamente este último texto, es el primer cuento realmente borgiano, ¿sí? Por este procedimiento de haber inventado las fuentes. Entonces, fíjense que me da la sensación que efectivamente estos 6 anteriores iban preparando el terreno para que en este último irrumpiera ya definitivamente con este texto en el cual ya estamos en el terreno de Pierre Menardo del Quijote, del acercamiento al Motacín, todos esos textos que van a venir después de Borges, donde todo es inventado, pero está escrito de una forma tal que nos hace sospechar de si esos autores o esos libros no existen de verdad. Llegamos al final de Historia Universal de la Infamia, pero ahora viene de la primera parte, ahora viene la segunda parte, ¿sí? Que es El hombre de la esquina rosada. ¿Por qué está en el mismo volumen, dirán ustedes? Bueno,
Es interesante pensar por qué. Hombre de la esquina rosada es un cuento de cuchilleros, ¿sí? Y fijémonos qué aparece aquí. Esta gran tensión que dijimos que va a ser tan característica de Borges. Mezclar la biblioteca con la experiencia real, mezclar los libros y el saber y la erudición con el guapo, con el valiente, con el coraje, con todas las cosas que tienen que ver con la acción, con la aventura. Entonces, precisamente después de haber leído estos textos que son producto de la biblioteca, producto de los libros basados en otros libros, en relatos que se alimentan de libros, Borges nos presenta ahora, a continuación, un texto que está 100% construido alrededor de la figura de los cuchilleros y los compadritos, que es eso en los cuales Borges sí tenía una experiencia directa, porque es este Buenos Aires que no solamente le va a interesar y sobre el cual va a escribir tanto, sino que tenía ahí enfrente de sus narices. Por lo tanto, aparece esta idea que va a ser tan común en Borges, que es juxtaponer, poner en tensión estos dos universos, la biblioteca y los cuchillos, la biblioteca y el malevo, el guapo, el compadrito. Y en ese sentido vemos cómo esa tensión que, digamos, no se va a resolver nunca, porque Borges nunca se va a decantar por una cosa o por otra, o incluso pareciera haber muchas veces que pareciera sentir una especie de anhelo de ser más un hombre de acción que un hombre de bibliotecas. Borges, que se considera un hombre de bibliotecas y de libros, pareciera por momentos anhelar ser otra cosa, ¿no? Anhelar ser ese hombre de acción, que es lo que fueron sus antepasados, que es lo que fueron precisamente sus abuelos. Francisco Bustos, el coronel Suárez, que eran héroes de las guerras de la independencia del siglo XIX. Entonces pareciera por momentos que Borges dice, ellos fueron héroes de la patria, yo soy un tipo rodeado de libros que trabajo en la biblioteca, y la verdad que esto le parecía un tanto miserable. Hombre de esquina rosada. Fíjense ya cómo empieza, porque me parece que acá hay otro procedimiento muy interesante que Borges va a hacer con el idioma. El cuento empieza así. A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real. A mí tan luego, fíjense ya cómo empieza el cuento. A mí tan luego, ¿sí? Hablarme del finado Francisco Real. Este cuento probablemente, me animo a decir, y esto creo que lo sostienen también otros, es el primer texto en prosa de lo que era la tradición gauchesca. Allí donde veíamos los poemas gauchescos, ¿sí? El Martín Fierro, sin ir más lejos, escrito siempre en forma de poema, acá lo que tenemos es un texto en prosa, pero que remeda, recuerda o se inspira o trabaja en esa misma tradición, que es la de la poesía gauchesca, pero en prosa, o sea, en forma de cuento. Pero donde está este lenguaje, donde está esta utilización de cierto lenguaje, de ciertas palabras, de cierta manera de escribir en todo caso, que la veíamos como referente más conocido en el Martín Fierro. ¿Qué va a contar este texto? O sea, ¿qué es lo que pasa acá, ¿no? Hombre de la esquina rosada. Hay una versión cinematográfica que recomiendo, es una de las mejores películas que se han hecho basadas en textos de Borges, una película que dirigió en 1960-61 René Mujica. Creo que es una muy buena película que se puede ver, está en YouTube, que está inspirada, basada en este cuento. Borges llegó a decir que la película es mejor que su cuento. Lo interesante es, en todo caso, ver qué cuenta acá, ¿sí? Habíamos visto que los cuentos anteriores eran historias que pasaban en Australia, en China, en Persia, en el mundo musulmán, en lugares completamente remotos. Esto pasa en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que va a hacer acá? Así como habíamos dicho que contraponía Argentina con ese resto del mundo para hacer un uso de la cultura, cuando Borges se remita a Buenos Aires, va a ser algo similar, porque vamos a tener dos Buenos Aires. Siempre va a oponer un Buenos Aires que podría ser la zona norte con la zona sur, en este caso. Es decir, hay una especie de avenida Rivadavia que parte el norte y el sur. Eso es lo que va a dejar muy claro en el cuento del sur. Cuando el personaje cruza la avenida Rivadavia, está en el otro lado, en el otro mundo, donde aparece estos otros personajes y este otro universo, ¿no? El universo de los cuchilleros, de los guapos, el universo de la violencia, el universo que tiene que ver con ese mundo al cual Borges, digamos, anhela, porque era el mundo al cual en todo caso pertenecían sus antepasados, ¿no? Él pertenece a este otro lugar, al lugar donde está la biblioteca, donde está la seguridad, donde está la civilización, no la barbarie. Entonces fíjense que en este cuento va a hablar de una zona de Buenos Aires que es San Telmo, donde hay un guapo que va a hacer un viaje atravesando la capital, en el sentido va a bordear, ¿sí? Va a pagar una carroza, un carruaje, y va a bordear y va a ir a pelearse con un guapo que está en Palermo. Donde decíamos antes, la avenida Juan B. Justo, donde está el arroyo Maldonado, que ahora fue entubado, por supuesto, pero en esa época era una zona, digamos, bastante peligrosa. Estaban los cuchilleros y la verdad es que
Y él vivía por ahí, o sea, Borges de niño vivía por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una cuestión que tiene que ver con la época. Borges va a ubicar sus cuentos a fines del siglo XIX. Para Borges, Buenos Aires es el Buenos Aires anterior a la inmigración, ¿sí? Es decir, 1890, por ahí. Borges nunca ubica sus cuentos a partir de la llegada de los españoles y los italianos, 1910 más o menos. ¿Sí? Siempre trabaja con el Buenos Aires anterior. Y cuando va a empezar a hablar de la llegada de los inmigrantes, lo va a empezar a hablar con cierta burla. Va a empezar a hablar de ese silbidito, ¿sí? Que acompaña a los italianos, por ejemplo. Es decir, se va a burlar, va a tomarse en broma estos inmigrantes que vienen y de alguna forma muchas veces vamos a ver que él va a preferir colocar su mundo en ese Buenos Aires anterior. Y precisamente va a ser 1890 aproximadamente cuando transcurre el cuento. En la película lo que hay es una transposición de épocas y la película va a transcurrir en el festejo del centenario, o sea, 1910, donde vemos, y me parece que es muy interesante que la película incorpore eso, negros. ¿Sí? Todavía estaban los negros de rosas, digamos. ¿Sí? Están en la película, se ven los negros bailando, es decir, todavía había negros en Buenos Aires. 1910. Pero, ya les digo, el cuento ocurre unos años antes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Con qué nos encontramos? Con un narrador en primera persona. Los cuentos de Historia Universal de la Infamia, los 7 anteriores, están escritos en tercera, digamos. Acá aparece un narrador, ¿sí? Yo lo conocí, ¿sí? A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real, yo lo conocí. Y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte. Por esos laos de la laguna de Guadalupe y la batería. Aparece un narrador en primera persona. La historia nos la va a contar un narrador en primera persona. No solamente eso, sino que al final va a aparecer Borges como personaje, ¿sí? No Borges real, sino un Borges personaje. El narrador le va a decir: a usted, Borges, le estoy contando esta historia, por lo tanto aparece este gesto que después Borges va a repetir un montón de veces, que es alguien le cuenta a Borges o al personaje Borges una historia y Borges nos la refiere a nosotros, ¿sí? Borges nos cuenta una historia que alguien le contó. Y lo interesante es que Borges pareciera como que siempre le falta algo, un dato, una información, nunca sabe del todo la historia. No es un personaje, digamos, como las novelas omniscientes donde el autor sabe todo, ¿sí? Una novela de Vargas Llosa, donde Vargas Llosa sabe todo, ¿no? Sabe qué piensan, qué hacen, qué dicen los personajes. Bueno, Borges siempre se le escapa una información, o cree, o sospecha, o supone, o intuye, pero nunca sabe todo. Entonces, hay un procedimiento muy borgiano que es: alguien le cuenta, generalmente en un bar, una historia, y Borges nos la cuenta a nosotros, pero con algunos pocos elementos, porque el resto de la información o lo tenemos que armar nosotros lectores, o de alguna forma queda ahí en suspenso en el ambiente, porque Borges no termina de conocer todos los detalles de la historia. Y Borges va a jugar mucho con esa idea, ¿sí? Que es algo así como crear un narrador que no conoce 100% la historia que está contando. Es un procedimiento de un narrador, a diferencia del narrador clásico del siglo XIX, que sabe todo. Borges crea un narrador que no conoce del todo la historia que cuenta. Por eso muchas veces es interesante, porque, insisto, nosotros los lectores tenemos que hacernos cargo de eso. Bueno, y nos faltan cabos acá, nos faltan elementos. Bueno, pero eso es lo borgiano, esa manera de construir un narrador que intuye, que trata de llenar lagunas, pero no sabe todo. Cuenta entonces de Francisco Real, un guapo que trabaja evidentemente con los políticos, que evidentemente es un caudillo, un compadrito malevo, digamos, de los buenos, que viene a retar a Palermo a un tal Rosendo Juárez, que es el otro guapo, digamos, que está en Palermo, y Francisco Real cruza a Buenos Aires para vengar una muerte, ¿sí? Este Rosendo Juárez tiene una mujer, que es la Lujanera, que están esa noche en los bailes, digamos, de Palermo, y Francisco Real viene a retarlo a duelo precisamente por esa muerte que supuestamente se debe. Lo interesante, yo voy a spoilearlo, porque yo, supongo que lo leyeron, si no se vuelve muy difícil, si no cuento los finales de algunos cuentos, pero bueno, espero que lo lean, porque si no es difícil tratar de analizar el cuento si no contamos con que a veces es importante contar el final. Lo que va a ocurrir, que me parece que también es un procedimiento sumamente interesante, es que Borges va a empujar este cuento en la tradición gauchesca, con todos los elementos que dijimos antes propios de estos cuentos cuchilleros, que tienen
gran parte, si se quiere, de su influencia en las películas de gángsters de von Sternberg, es decir, allí donde von Sternberg pone el gángster, aquí hay un cuchillero, donde pone el saloon, aquí estaría el guapo o el malevo, digamos, está la chica, por supuesto, es decir, los elementos que veíamos en las películas de gángsters de von Sternberg van a estar en este cuento y en gran parte de los cuentos de cuchilleros. Años después, ya lo vamos a ver en su momento, Borges va a reescribir este cuento. Años después, en el informe de Brody, se va a llamar La historia de Rosendo Juárez, donde, ya vamos a llegar ahí, donde Borges va a contar esta misma historia, pero desde otro punto de vista, de la historia, del punto de vista de este otro personaje, de Rosendo Juárez. Es interesante eso, ver cómo 30 años después Borges vuelve sobre la misma historia, pero para contarla desde otro lugar. Borges va a hacer lo mismo con el Martín Fierro, ¿sí? Va a contar la historia desde un lugar, después desde Cruz, ¿sí? Va a jugar un poco con los personajes y cambiando el foco de atención. En este sentido, ya nos vamos a ocupar de Rosendo Juárez, pero ahora lo que vemos es que este personaje, Francisco Real, llega y reta a duelo a este otro personaje que es Rosendo Juárez. Pero ¿qué es lo que va a aparecer ahí que me parece interesante? Que es que va a haber un elemento del policial. Hay un elemento del género policial. O sea, Borges mezcla ahí dos géneros. ¿Por qué? Porque dada la manera en la cual Borges construye este caso, estamos ya en el terreno del policial, que es un género que a Borges le va a interesar mucho y que va a escribir unos cuantos, ¿sí? Sin ir más lejos, La muerte en la brújula, el cuento que mencioné antes. Es decir, Borges toma elementos de otro género y lo mezcla en este caso con este cuento de cuchilleros. ¿Y por qué aparecen elementos de policial? Porque vemos que este señor Francisco Real llega, provoca a Rosendo Juárez no quiere pelear, dice no, yo por esta pavada no me voy a batir a duelo, y en un momento el narrador, el personaje de Francisco Real, medio que pareciera como que amenaza con irse, porque dice, bueno, si no me quiere pelear, me voy. El narrador parece ausentarse por un momento de este salón de fiestas, y luego, acción siguiente, vemos que Francisco Real vuelve al baile, entra por la puerta y cae muerto. Es decir, alguien lo mató. Y lo que nos vamos a enterar, precisamente, y es el gran final del cuento, por eso les digo, lo voy a spoilear porque si no es difícil analizarlo, ahora vamos a volver sobre el lenguaje, es que el protagonista, el narrador, digamos, del cuento, una vez que el personaje Francisco Real cae muerto, va a decir, y yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba a unas 3 cuadras, ardía en la ventana una lucecita, que se apagó enseguida. De juro que me apuré a llegar, cuando me di cuenta. Entonces Borges, le está hablando a Borges. Volví a sacar el cuchillo corto y filoso, que yo sabía cargar aquí en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegué otra revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Es decir, el asesino es el narrador. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un procedimiento que ya empezábamos a ver en ciertos policiales norteamericanos, ¿sí? Recordemos que el policial norteamericano, y en todo caso el policial inglés, muchas veces jugaban con esta idea. Agatha Christie o tantos narradores que vamos a ver después, jugaban con esta idea de que qué pasaría si quien nos cuenta la historia es el asesino. Bueno, aquí Borges toma ese procedimiento y el hombre de la esquina rosada es este muchacho que narra y que a su vez es el asesino. Por eso digo que hay una hibridación entre dos géneros. Y me parece que esto, que es una cosa que Borges va a repetir muchas veces, es otro de los tantos elementos que forman parte de esto que llamamos lo borgiano, que es la mezcla de géneros muy sabiamente hecha, con mucho oficio en la escritura, con un gran virtuosismo, pero que evidentemente sorprende. O sea que en la trama de Hombre en la esquina rosada ya hay algo, como está entretejida la historia, como está tramada la historia, que creo yo que es extraordinario. Lo otro que me parece que es interesante y que tenemos que mencionar también, que tiene que ver ya, en todo caso, con el lenguaje, ¿sí? Con lo que es la manera en la cual está escrito, ¿sí? Como yo decía antes, esta manera de usar las palabras, que nada tiene que ver con lo que vimos antes, o sea, nada tiene que ver con la forma en la cual están escritos los cuentos, digamos, de Historia Universal de la Infamia, sino que ya es una prosa que remite directamente a las historias a la gauchesca, ¿no? Voy a leer algunos párrafos, ¿sí? Como para que vean cómo trabaja Borges ahí. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban y las chinas también.
Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto de ala fina, sobre la melenita grasienta, la gente lo mimaba, como quien dice, y los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Los muchachos estábamos desde temprano en el salón de Julia. Era un local que usted lo divisaba de lejos, por la luz que mandaba a la redonda el farol sinvergüenza, y por el barrullo también. La Julia, aunque de humilde color, era de lo más consciente y formal, así que no faltaban musicantes, buen brebaje y compañías resistentes pa'l baile. La lujanera, que era la mujer de Rosendo, le sobraba de lejos a todas. ¿Sí? Hay la caña, la milonga, el embraje. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño. Es decir, hay un uso del idioma que, por supuesto, en ese momento que estaba más en boga lo que es la gauchesca, era más común en todo caso. Hoy en día se nos hace algo casi arqueológico, pero que también llama la atención. Por un lado, por la maestría de Borges, de haber mezclado en un mismo libro 2 estilos de escritura tan distintos. Por un lado, los primeros 7 cuentos y luego este, que no tiene absolutamente nada que ver. Y después, el dominio que tiene de esta prosa, ¿sí? Esta manera, de alguna forma, de escribir que sorprende, que llama la atención y que nos remite, por supuesto, entre otros, al Martín Fierro, ¿no? Por esa manera en la cual está escrita. Por eso, me parece que en este primer volumen ya está potencialmente todo lo que vamos a ver venir después de Borges. La hibridación de géneros, la mezcla de géneros, la invención, la tergiversación de fuentes, el uso del lenguaje, el estilo, la juxtaposición de verbos con adjetivos, de sustantivos, es decir, potencialmente todo Borges está en Historia Universal de la Infamia. Ahora, se va a superar con creces en el libro siguiente, por supuesto, porque muchas veces ante este libro mucha gente dice, bueno, no me interesa, no me gusta mucho. Es cierto, probablemente al lado de los otros no sea un gran libro, porque los otros realmente son geniales. Pero me parece que no está mal este libro para empezar a ver cómo trabaja Borges, cómo maneja sus temas, sus obsesiones, dónde están puestos sus intereses y después lo que él quiere hacer con la literatura. Es decir, ¿qué es lo que hace Borges con la literatura? Bueno, esto, lo que está en Historia Universal de la Infamia. Juega con la literatura. Son artificios. La literatura no es un pedazo de la vida real, es otra cosa. La literatura es una construcción formal, intelectual, algunos lo van a acusar de frío, que se hace con el idioma, con las palabras, y que se basa no necesariamente en la vida real, sino en otros libros que ya están escritos, o que en todo caso yo puedo llegar a inventar. Por eso creo que es un libro fundamental para ver lo que va a hacer después Borges con la ficción, y sobre todo porque de alguna forma uno va empezando a entender por dónde va eso, ¿no? Que son estos cuentos, estos objetos tan breves, tan pequeños, tan minúsculos, tan por momentos microscópicos, que va a hacer Borges y que resultan muchas veces asombrosos. Años después, ¿sí? Vamos a dejar Historia Universal de la Infamia y vamos a terminar en todo caso con esto que me interesa, que es que años después, 1940, antes de que saliera Ficciones, que es el libro que vamos a ver la clase que viene, Borges va a publicar junto con Bioy Casares y Silvino Campo la antología de la literatura fantástica. Yo tengo esta edición, una edición de Sudamericana, ya tiene unos años, donde hay un célebre prólogo que yo les leí un poquito el otro día, que es lo que dice Bioy de Borges. El prólogo es de Bioy Casares, pero donde lo que hacen Silvino Campo, Bioy y Borges es una antología precisamente de cuentos fantásticos. Y ellos se incluyen ahí, es decir, hay un cuento de Bioy, hay un cuento de Silvino Campo y un cuento de Bioy Casares. Es decir, ellos se ponen dentro de la tradición de la literatura fantástica al incluirse en este volumen y, por supuesto, vamos a ver que ya en este trabajo de prologuista, de antologistas y de prologuistas, aparece esta idea que tiene que ver con cómo se consideran ellos y sus propios textos dentro de lo que es el panorama de la literatura fantástica. El cuento de Borges, ¿sí? Es Tron Ukvar Orbis Tertius. Es un cuento que va a salir publicado, vamos a hablar la semana que viene ya, porque es el libro con el cual empieza Ficciones, Tron Ukvar Orbis Tertius. Yo creo que es uno de los cuentos más geniales de Borges, creo que es uno de los grandes cuentos de la historia de la literatura, es un cuento muy complejo, quizás el cuento más complejo de Borges, es un cuento que aparece en La Nación, en el diario La Nación en 1940. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes lo que puede ser el año 1940, abrir el diario La Nación un domingo y que aparezca el Tron Ukvar Orbis Tertius, es como una especie de aerolito que cayó en la Tierra y no sabe de dónde viene y explotó. Nos vamos a ocupar la semana que viene de eso, pero es el cuento que está en este libro. 1940. Borges solo había publicado como libro Historia Universal de la Infamia.
Pero en el año 42, ¿sí? Unos años después, Borges va a empezar a escribir con Bioy Casares. Y el segundo libro, digamos, de cuentos que va a publicar Borges no va a ser en solitario, sino que va a ser con Bioy. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pasa el tiempo y ya entramos en el peronismo, ¿sí? 1945, y sabemos que Borges es echado del trabajo que tenía en la biblioteca Miguel Cané, es designado inspector de aves y gallinas, renuncia por supuesto, y lo que va a ocurrir es que Borges queda sin trabajo y va a empezar a convertirse en ese conferenciante que de alguna forma va a hacerse mundialmente conocido, que va a dar conferencias en todo el mundo y que, podríamos decir, el peronismo lo va a exigir a él a cambiar de oficio y de bibliotecario pasará a ser un gran conferenciante. Tiene que hacer un gran trabajo para animarse a hablar en público. En ese entonces Borges todavía veía bien, es decir, había que ver a ese público, no es lo mismo no ver y por supuesto no saber quién está enfrente que ver y enfrentarse a un público. No es nada fácil. Borges, que era muy tímido, le costó mucho, entonces en ese entonces tuvo que ir al psicólogo, y tuvo una historia ahí con un psicólogo al cual Borges fue a ver para que lo ayudara en todo caso a vencer esa timidez. Lo cierto es que Borges se hace conferenciante, pero por otro lado, como decíamos, solo había publicado un libro de cuentos, que era Historia Universal de la Infamia, y el segundo que va a publicar es con Bioy Casares, este libro que se llama 6 problemas para don Isidro Parodi. Yo tengo esta edición, que es la edición que va a ser la revista Sur. Es un libro de cuentos policiales. ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjense, digo, por empezar, insisto, yo tengo la edición de revista Sur, se publicó por otras editoriales, pero fíjense qué curioso esto, que es lo que va a decir la solapa, ¿sí?, de esta edición. Va a decir: bajo el seudónimo de Bustos Domecq, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares publicaron años antes de la segunda dictadura esta serie de cuentos que unen al misterio de la trama y a la sorpresa y el rigor de las soluciones una implacable y alegre sátira de la realidad argentina, que pudo parecer caricatural, pero que ha resultado profética. ¿No? La segunda dictadura. Fíjense ya como en el libro editado por Revista Sur, el segundo gobierno de Perón, segunda dictadura. Por otro lado, tenemos esto, ¿no? Borges y Bioy crean un personaje que es Bustos Domecq, Honorio Bustos Domecq. ¿Quién es Bustos Domecq? Bustos es el apellido de un bisabuelo de Borges por parte materna, y Domecq es un antepasado de Bioy Casares. Por lo tanto, ellos lo que hacen es juntar apellidos de sus antepasados, Bustos Domecq, y crean a este personaje que es Bustos Domecq, que es un escritor que va a producir varios libros. Ellos van a escribir varias cosas con el seudónimo de Bustos Domecq. En los 40 van a publicar 6 problemas para don Isidro Parodi y Un modelo para la muerte, o sea, otro libro también de cuentos de Isidro Parodi, y luego, en los años 60, en los años 70, van a seguir publicando. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esa época, porque, por ejemplo, están los nuevos cuentos de Bustos Domecq, que vuelven a aparecer esos cuentos, digamos, de este autor. En este caso, y en este libro, ya lo vamos a comentar en su momento, aparece un clásico que es La fiesta del monstruo, que es ese gran cuento antiperonista que va a escribir Borges con Bioy. Pero ya vamos a hablar de este, pues es un libro de fin de los años 60, ¿sí? Ya nos vamos a ocupar. Pero vamos a decir un par de cosas sobre este, que es 6 problemas para don Isidro Parodi. Vamos a dejar que el prólogo sea el que nos introduzca un poco en estos cuentos, ¿sí? Porque va a decir así, de este libro, ¿no? En la movida crónica de la investigación policial, cabe a don Isidro el honor de ser el primer detective encarcelado. El crítico de olfato reconocido puede subrayar, sin embargo, más de una sugerente aproximación. Sin evadirse de su gabinete nocturno del Faubourg Saint-Germain, el caballero Auguste Dupin captura el inquietante simio que motivara las tragedias de la Rue Morgue. ¿Se acuerdan? El policial con el cual empieza el género Edgar Allan Poe, 1841. Es decir, ya de entrada volvemos a ver lo que vimos en Historia Universal de la Infamia. Hay una fuente muy clara de la cual Borges y Bioy toman, ¿no? Los policiales de Poe. Toman de ahí. Es decir, hay algo que tiene que ver con esa tradición en la cual ellos se colocan y de la cual ellos delatan su fuente y trabajan en esa línea. Y dice, tales pesquisidores estáticos, tales curiosos voyeurs auteurs de la Jambre, presagian siquiera parcialmente a nuestro Parodi.
figura acaso inevitable en el curso de las letras policiales, pero cuya revelación, cuya trouvaille, cuyos encuentros, digamos, cuyos descubrimientos, es una proeza argentina, realizada, conviene proclamarlo, bajo la presidencia del doctor Castillo. La inmovilidad de Parodi es todo un símbolo intelectual y representa el más rotundo de los mentís a La Habana y febril agitación norteamericana, ¿sí? Contra la novela negra norteamericana, que los policías iban de matones y demás, este tipo está encerrado en una celda y resuelve los casos desde ahí. Pero fíjense esto, Bustos Domecq escribe 6 problemas para don Isidro Parodi, parodia, ¿no? Ya estamos parodiando el policía, estamos haciendo una especie de Don Quijote, novela de caballería, una parodia de los policiales. De entrada estamos jugando con la literatura. Y por otro lado, estamos viendo esto que es, evidentemente, ubicarse dentro del género policial en este caso, para jugar con él. Y crear un detective muy porteño, muy argentino, como dicen ellos, en todo caso, que va a hablar un poco de lo que pasa en Argentina en esos años, y ahí es cuando decimos que, de alguna forma, la literatura de Borges en un punto siempre fue un poco política, siempre hubo algo que tenía que ver con alguna bajada de línea, alguna metáfora que incluía algún tipo de comentario sobre la realidad política de esa época, pero lo cierto es que vamos a ver en todo caso cómo describen ellos a este detective que es Isidro Parodi. Vamos a ver, cuentan brevemente en un párrafo su historia, y dice así: hace 14 años el carnicero Agustín Bonorino, que había asistido al corso de Belgrano disfrazado de cocoliche, recibió un mortal botellazo en la sien. Nadie ignoraba que la botella de Vils, que lo derribó, había sido esgrimida por uno de los muchachos de la barra de Patasanta. Pero como Patasanta era un precioso elemento electoral, la policía resolvió que el culpable era Isidro Parodi, de quien algunos afirmaban que era ácrata, queriendo decir que era espiritista. En realidad, Isidro Parodi no era ninguna de las dos cosas. Era dueño de una barbería en el barrio sur y había cometido la imprudencia de alquilar una pieza a un escribiente de la comisaría 8, ya que éste le debía un año. Esa conjunción de circunstancias adversas selló la suerte de Parodi. Las declaraciones de los testigos que pertenecían a la barra de Patasanta fueron unánimes. El juez lo condenó a 21 años de reclusión. La vida sedentaria había influido en el homicidio de 1919. Hoy era un hombre cuarentón, sentencioso, obeso, con la cabeza afeitada y ojos singularmente sabios. Esos ojos ahora miraban al joven Molinari. ¿Qué se le ofrece, amigo? Así empieza don Isidro Parodi, es decir, así empiezan los cuentos. Este hombre preso en una cárcel, la cárcel que estaba antes donde hoy está la Plaza Las Heras, ¿sí? En Las Heras y Coronel Díaz. En ese penal está Isidro Parodi y los clientes, digamos, eventuales clientes, lo van a ver y él ahí, gordito, pelado, con su mate, resuelve los casos sin moverse de la celda. Es decir, es una especie de juego en la tradición de los detectives clásicos sobre todo, que imposibilitado de moverse, resuelve todo gracias a su inteligencia, a su lucidez y a su capacidad, digamos, de ver lo que los demás no ven. Es decir, juegan con esta figura muy paródicamente, muy irónicamente, pero siempre dentro de esto que tiene que ver con el género. Y es algo que, por eso yo decía antes, Borges va a trabajar siempre en los cuentos de Borges va a haber un juego, una relectura, una mirada sobre el género. Va a haber una reescritura del género, una hibridación de distintos géneros, o en todo caso sobre el mismo género, una mirada completamente diferente, original y me animo a decir muy auténtica de Borges, porque en el sentido, una de las características de Borges va a ser que cada vez que se mete con algo, crea algo completamente distinto que arroja una luz muy interesante sobre eso en lo cual se basó. Por eso es cuando decimos que Borges es un gran lúcido, porque cuando se mete con el fantástico, con el policial o con lo que sea, aquello que va a salir va a ser algo sin dudas de sumo interés, porque va a ser sumamente original y novedoso aquello que va a ser. No va a ser menos con el fantástico y no va a ser menos con el policial. Y con todos aquellos otros géneros que le dedicó atención. Por ejemplo, los cuentos de cuchilleros o lo que es la gauchesca en la tradición, como decíamos antes, del Martín Fierro, del Fausto y de los demás textos de lo que es la poesía gauchesca. Cada vez que Borges se mete con algo, lo que saca es, digamos, algo sumamente original. Y me parece que en ese sentido, esto que va a ir haciendo con este libro y los que van a ir después, donde también va a construir más casos, van a crear más casos de este detective, vamos a ir viendo eso, cómo juegan todo el tiempo con el policial, con la realidad argentina y después con otros temas. Y por otro lado, digamos, Bustos Domecq después va a sacar textos no de Isidro Parodi, sino de otro tipo, de otra naturaleza, que son, entre ellos, este cuento que se llama La fiesta del monstruo, que es un cuento de Borges y Bioy, con el seudónimo de Bustos Domecq, pero que ya no trata de Isidro Parodi. Es decir,
crean a este escritor. Van a crear otro, que se llama Suárez Lynch, que también es un segundo escritor que van a inventar ellos, con el cual también van a escribir nuevos libros. Es decir, Borges y Bioy, cuando se juntan a escribir, crean bajo seudónimo. Así como Bioy, cuando escribe con Silvino Campo, ¿sí?, la novela Los que aman odian, la firman como Bioy y Silvino Campo. Cuando Borges y Bioy se juntan, crean un seudónimo. Lo interesante, me parece, es ver cómo Borges, en estos años 40, partidos por la mitad, por el antes y después, digamos, del peronismo, tenemos un Borges poeta, por supuesto, tenemos un Borges ensayista, por supuesto, tenemos un Borges que en ese entonces trabajaba un Borges bibliotecario que trabaja en la biblioteca, por supuesto, y después tenemos este Borges que empieza lentamente a producir cuentos de ficción. Es decir, tenemos un Borges que tímidamente se empieza a animar a escribir ficciones, tímidamente empieza a acercarse a eso que es la creación de cuentos en prosa y que vemos que ya de entrada empieza a revelar ciertos lugares de los cuales parte, ¿no? Las fuentes, ese manejo de las fuentes, esto que me parece sumamente interesante, de lo cual va a hablar mucho Ricardo Piglia, que son estos dos linajes, es decir, como Borges va a mezclar en esos cuentos, ya lo había hecho por supuesto en parte en algunos de sus poemas, esto que tiene que ver con su padre y su madre, es decir, el padre como representante de la cultura, de la civilización, del saber de lo europeo, digamos, y la madre, a través de su familia, de todo lo que tiene que ver con el coraje, el valor, los héroes de la patria y la aventura, es decir, la acción. En este choque de estas dos fuerzas se va a construir Borges como un escritor que se va a hacer cargo de las dos tradiciones, va a trabajar en sus cuentos muchas veces con esas dos tradiciones y efectivamente, como yo decía antes, nunca va a encontrar, digamos, una respuesta a eso. No es que va a resolverlo, sino que eso siempre va a estar en tensión. Siempre vamos a ver que los personajes se debaten entre una cosa y otra y nunca termina de imponerse uno de los dos modelos. Y eso es uno de las constantes del universo borgiano, ¿sí? Haber entendido la historia argentina, sobre todo esto que muchas veces se habla de civilización y barbarie, como algo que él puede teorizar por un lado y ficcionalizar por otro. Es decir, tomar estas dos corrientes que están en el Facundo de Sarmiento, que están en el Matadero de Echeverría, civilización y barbarie, trabajar desde la ficción con eso, construir cuentos en los cuales eso se tematiza, eso se vuelva objeto de la ficción, eso se vuelve objeto de reflexión, por supuesto, y a través de personajes y de historias, de argumentos, de fábulas, lo que va haciendo es llevando adelante esas reflexiones que él va haciendo sobre esos temas. O sea, él se sirve en este caso de la ficción para ir reflexionando sobre estos temas que de alguna forma eran los que en ese momento al menos se discutían mucho y por supuesto yo creo que en cierta manera hoy también seguimos discutiendo y que tiene que ver con cómo entender eso que leímos en su ensayo El escritor argentino de tradición, de cómo se construye la ficción dentro de, en este caso, un país, en este caso Argentina, digamos. Cómo escribir, de qué se tiene que hacer cargo un escritor, sobre qué temas escribir. Qué hacer con la tradición occidental, cómo pararse frente a la tradición occidental. Y bueno, Borges va a decir eso. Un escritor argentino tiene la posibilidad, la capacidad y el derecho de hacerse cargo de toda la tradición occidental, tomarla, hacer con ello lo que quiera. Y no va a ser menos argentino porque escriba sobre un jeque o sobre una historia que pasa en Persia o en la China. No, dice, nuestra posibilidad de hacer esa operación con la literatura es lo que estaría haciendo lo argentino. ¿Sí? Lo argentino no son los temas, es el tratamiento de esos temas. Lo argentino no es hablar solamente de gauchos y hablar de la ciudad de Buenos Aires. No, podemos hacer un cuento argentino que transcurra en la India, en Persia o en China, porque de lo que se trata es de la manera de ser escrito. Dice, seguramente ese cuento que escribimos en Argentina sobre China no se va a parecer en nada a los cuentos sobre China que escriben en China, ¿sí? Porque hay una coyuntura completamente distinta. Sobre esto va a reflexionar en la ficción, en este cuento que vamos a ver la semana que viene, o en todo caso la otra, que es Pierre Menard, autor del Quijote. Es decir, donde él va a aparecer esta idea de la reescritura, de qué es escribir, en todo caso una ficción que está construida en base a otras ficciones, que es partir de un modelo y qué es lo que significa hacer literatura a partir de otra literatura y no, digamos, de la vida. Creo que, de alguna manera, con estos primeros cuentos, sobre todo Historia Universal de la Infamia, y en todo caso este primer volumen de Bustos Domecq, vemos ya algo, pensemos que estamos todavía a principios de los años 40, ¿no? Finales de los 30, 1935 y principios de los años 40, que vemos que ya empieza a quedar más o menos en claro por dónde iba a ir Borges, porque lo que va a aparecer después, que es lo que vamos a ver la próxima semana,
con ficciones sobre todo, que la va a partir en dos, ¿sí? Ficción está, digamos, dividido en dos, Artificios y El jardín de senderos que se bifurcan. Son cuentos que él va publicando periódicamente y después reúnen esos volúmenes, y después en el año 49, el Aleph. Lo cierto es que potencialmente esos cuentos geniales que están en esos dos libros ya están de alguna forma esbozados en esto. Como dijimos antes, el trabajo con los géneros, ¿sí? Con el policial, con el fantástico, el uso de las fuentes, la ironía, el uso del lenguaje, ya está de alguna forma en este primer libro, en Historia Universal de la Infamia. Lo que vamos a ver después es un desarrollo, por supuesto, extraordinario de eso. Pero, ¿cómo de alguna forma, me parece, la importancia de este texto, de Historia Universal de la Infamia, es que nos permite ver los comienzos de un escritor, cómo un escritor se forma, cómo un escritor va construyendo su obra, construyéndose a sí mismo, y sobre todo esto que tiene que ver con cómo se va a posicionar frente a lo que es la historia de la literatura, frente a lo que es, digamos, los libros que lo preceden, ¿no? O sea que no es un detalle menor. Bueno, terminamos por acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que creo que hemos visto bastante y me parece que hemos hecho una buena introducción a través de Historia Universal de la Infamia a los primeros cuentos de Borges. Seguiremos la semana que viene con ficciones, sobre todo con la primera parte, ¿sí? Que son los primeros cuentos de ficciones que empiezan con Trond Barbaris Tertius, por supuesto, o sea, si pueden leerlos mejor, pero bueno, nos meteremos en todo caso con eso. Así que cerramos aquí, espero que les haya resultado interesante y nos vemos en una semana. Que estén muy bien. Chao.